Lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón y dejar que el Señor obre en tu vida. Amén. Escuche bien. Vaya conmigo a la palabra del Señor en Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Estos capítulos son el 3 y el 4. Son dos de mis favoritos en la palabra del Señor. Encierra unas enseñanzas. De ello yo he aprendido grandes enseñanzas. Y una de ellas la voy a estar compartiendo hoy con todos ustedes. Aleluya. Hay una gran lección detrás de este capítulo 3. Detrás de lo que encierra el llamamiento de Moisés. Este capítulo trata sobre eso, sobre el llamado de Moisés. ¿Cuántos conocen a Moisés? ¿Cuántos conocen la historia de Moisés? Amén, muy bien, qué bueno que no la tengo que repetir. Los de la clase los miércoles, hace poco estuvimos hablando sobre Moisés. Y estuvimos hablando una parte de su vida muy interesante que muy pocos de nosotros conocemos. Déjeme decirle algo, porque por alguna razón tenemos esta perspectiva o esta percepción o esta imagen de Moisés, que era este ancianito con un bastón y una barba blanca larga, ¿verdad? Y déjame decirte algo, hay mucho más detrás de este hombre. Y yo quiero hablarte de Moisés hoy, específicamente de su llamado. Para este tiempo Moisés tenía 80 años de edad. Sí, ya era el viejito ese con el bastón que todos recordamos. Pero yo quiero hablarte de antes de esos 80 años. Moisés vivió 120 años. Su vida, yo diría que se divide en 3 épocas de 40 años cada una. Y a esta edad de 80 años, ya él había pasado 2 etapas de su vida. Los primeros 40 años los pasó en Egipto, específicamente viviendo en palacio, siendo criado en palacio desde su niñez. Y los otros 40 años en el desierto. Aquí fue donde conoció a su esposa. Aquí fue donde se convirtió en pastor de ovejas. Y en este momento de su vida fue muy importante porque fue el llamado de Dios para él. Los otros 40 años de su vida, él estuvo como líder del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Y condujo al pueblo a la tierra prometida como el Señor le ordenó. Pero por alguna razón, ¿verdad? Nosotros pensamos de Moisés que él era este viejito con el bastón que guió al pueblo por el desierto hasta la tierra prometida. Aquel viejito que golpeó la roca para que brotara agua. Pero déjame decirte algo. Déjame ilustrarte un poquito sobre Moisés. Moisés, al ser el hijo de la hija de Faraón, pertenecía a la familia real. Es lo primero. Pertenecía a la familia real, a la familia de palacio en Egipto. Tenía todas las ventajas y todo lo que podía ostentar o tener los hijos de Faraón, los nietos de Faraón. Inclusive, déjeme decirle algo. Hechos capítulo 7, verso 22, dice esto. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Amén. Egipto tenía una de las sociedades académicas y científicas más destacadas entre las culturas antiguas. O sea, que es razonable pensar que Moisés fuera instruido en geografía, en historia, en gramática, en escritura, en literatura, en filosofía y hasta en música. Estamos hablando de un Moisés que fue enseñado a estos niveles. Estamos hablando de un Moisés
que fue enseñado por los egipcios, por esta cultura rica en filosofía, en literatura. Pero no solamente se quedó ahí. Miren lo que dice el historiador judío Flavio Josefo. Escribió en uno de sus libros: Moisés era heredero al trono de Egipto. Y dijo, y mientras él fue un hombre joven, llevó a los ejércitos de Egipto a victoriosas batallas contra los etíopes. Los etíopes eran los peores enemigos de Egipto. ¿Y quién fue el que los llevó en victoriosas batallas? Moisés. Moisés estuvo 40 años en palacio. Quiere decir que durante esos 40 años, ese hombre se convirtió en uno de los hombres más poderosos de Egipto. Inclusive heredero al trono de Egipto. Un hebreo. Dígame si las cosas que Dios hace no son perfectas. Esto de Moisés era plan de Dios. Nosotros tenemos que ver a este hombre como un estratega. Tenemos que ver a este hombre como un hombre de Dios que fue entrenado, capacitado para el plan y el propósito que Dios tenía con él. Porque era un propósito grande. Ahora escuche, vaya conmigo a Éxodo capítulo 3. Porque esta es la parte en que Moisés recibe de parte de Dios su llamado. Lea conmigo del verso 1 en adelante. Y apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Una zarza era un arbusto. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego. Y la zarza no se consumía, no se quemaba. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. Curioso Moisés, ¿no? ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él se acercaba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. La versión, traducción al lenguaje actual, lo dice de esta forma y se lo quiero leer. Y dijo Dios, no te acerques más, quítate las sandalias, porque estás en mi presencia. Quítate los zapatos, quítate el calzado, porque estás en mi presencia. Aleluya. Vaya conmigo al verso 9. Y dice el Señor, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Este fue el llamado que le hizo el Señor a Moisés. Quiero que vayas y saques a mi pueblo que está siendo oprimido, que está siendo esclavizado. Este era el tiempo de Moisés para cumplir su propósito, el propósito para el cual él había sido creado. Este era el tiempo de Moisés para que Dios obrara, para que Dios se manifestara a través de sus labios, a través de sus manos. Este era el tiempo que Dios había escogido para que Moisés se levantara y Dios se manifestara a través de él. Y escúchame bien, este era el hombre que libertaría al pueblo de Dios. Este era el hombre que libertaría al pueblo de Dios de la esclavitud en Egipto. El hombre que los llevaría a la tierra prometida. Estamos hablando de el líder del pueblo de Dios. Aleluya. Escuche bien, la vida de Moisés no fue preservada, ¿se acuerda? En el río Nilo, no fue preservada por nada o solo así porque sí.
había un propósito. Diga conmigo, había un propósito. Moisés no fue criado en palacio por casualidad. Dios tenía un plan. Diga conmigo, Dios tenía un plan. Y no estuvo 40 años en el desierto porque Él quiso. Allí tenía que ser llevado. Allí tenía que ser procesado. Porque el Señor tenía grandes planes con su vida. Porque el Señor tenía un llamado. Muchos de nosotros hemos sido llamados por el Señor. Y muchos de nosotros conocemos cuál es ese llamado. Porque lo sentimos aquí, en nuestro espíritu. Lo sentimos aquí, en nuestro interior. Pero muchos de nosotros, a muchos de nosotros todavía no les ha llegado el tiempo, ¿verdad? Pero déjame decirte algo. Permanece en su palabra. Permanece fiel, porque llegará el día en que Él se va a levantar delante de ti y te va a llamar y te va a decir: es tiempo. Cada uno de nosotros tiene un llamado, cada uno de nosotros tiene un propósito en este lugar. Tu vida ha sido preservada hasta ahora con un propósito. Dios tiene un plan para tu vida. Y créeme, el plan de Dios para tu vida no es de muerte, es de vida y de vida en abundancia. Lo que Dios tiene para ti, si no ha llegado, va a llegar. Solo permanece. Aleluya. Moisés estaba destinado a sacar el pueblo de Dios de Egipto, destinado a llevar el pueblo a la tierra prometida, destinado a provocar lo sobrenatural de Dios en Israel. Pero escúcheme bien, Él lo sabía en su interior, porque en un momento dado, cuando Él cumplió los 40 años, mucho antes de este tiempo, Él fue a defender a uno de los suyos y tuvo que asesinar a un egipcio. El llamado estaba tan latente en él, ardía tanto dentro de él, era como algo que lo quemaba, que cuando él fue a defender a los suyos, lamentablemente asesinó a un egipcio. Por causa de ese momento, Moisés tuvo que estar un tiempo siendo procesado por el Señor. Y déjeme decirle algo. Está dentro del plan de Dios que seas procesado, déjame decirte. No creas que eso es algo de lo que tú te vas a librar. Está dentro del plan de Dios. Estaba dentro del plan de Dios que Moisés fuera procesado por el líder que Moisés sería. Muchos de nosotros así mismo vamos a ser procesados por Dios. Pero no tengas miedo, no tengas temor, Él está ahí. A Moisés, Dios lo tuvo que llevar al desierto. Dice la palabra que huyó en el desierto. Si usted quiere saber más de la historia de Moisés, váyase no solamente al Génesis, váyase al libro de los Hechos. Allí Lucas habla claramente y muy detalladamente sobre la vida de Moisés, específicamente en el capítulo 7. Y se va a dar cuenta de que Moisés ya sabía, ya en su espíritu, él sentía ese llamado. Mire lo que dice Hechos 7:25. Y Moisés, esto fue después que él asesinó al egipcio. Y dice, y Moisés pensó que los israelitas entenderían que Dios los libraría de la esclavitud por medio de él. Así que era algo que ya él tenía en su corazón, tenía en su mente, tenía en su espíritu, que él iba a ser el libertador, que a través de él los israelitas recibirían la libertad. Amén. Lo que quizás él no sabía era cómo iba a llegar ahí. Lo que quizás él no sabía era todo lo que iba a tener que pasar para llegar a ese punto.
y todo lo que iba a ocurrir después. Porque después de libertar al pueblo, Dios le dijo: yo necesito que tú los lleves a la tierra prometida. Y ya saben lo que ocurrió, ¿verdad? Ya saben la historia. 40 años en el desierto por causa de algunas desobediencias. Pero ¿sabe qué? Aquí lo importante y lo que yo quiero compartirles en esta tarde es que sobre la vida de Moisés había un llamado, había un propósito, había un plan de Dios, como lo hay también en nuestras vidas. No nos podemos olvidar de eso. A veces nos encerramos tanto en nuestro diario vivir, en las cargas que muchas veces nosotros mismos nos ponemos encima. Nos encerramos tanto en lo que ha pasado en nuestra vida que a veces nos olvidamos de lo que Dios quiere con nosotros, de lo que Dios tiene para nosotros, del llamado de Dios en nuestra vida. Y muchos de nosotros perdemos el tiempo envueltos en cosas del pasado, en cosas que ocurrieron en nuestra vida. Escúchame bien. El Señor le dice a Moisés: quita tu calzado de tus pies. Quita tu calzado de tus pies. Ahora Moisés estaba frente a la presencia misma de Dios. Dios mismo lo llamó y él estaba frente a la presencia de Dios. Pero ¿sabe qué? Para poder entrar a ella, para poder entrar en ella, para poder entrar en lo sobrenatural de Dios, Moisés primero tenía que hacer algo. ¿Qué era? Quitarse las sandalias, quitarse el calzado de sus pies. Moisés frente a la misma presencia de Dios, y Dios le pide que se quite el calzado de sus pies. El calzado de Moisés, escuche bien, y escuche bien esto, habla de su pasado, habla de lo que Moisés vivió, habla del Moisés que fue criado en palacio, habla del Moisés que había cometido homicidio, habla del Moisés que había huido al desierto, habla del Moisés que siendo príncipe en Egipto se convirtió en pastor de ovejas. Habla de ese Moisés que pensó que a los 40 años se iba a levantar como el libertador de Egipto. Habla de ese Moisés. Y Dios le está diciendo: necesito que te quites el calzado. Necesito que te quites los zapatos, que quites tus sandalias. Necesito que eso que has estado llevando lo quites, lo eches a un lado. Escúchenme bien, iglesia. Era Dios diciéndole: para entrar en mi presencia, para entrar en lo sobrenatural de las cosas que yo voy a hacer a través de ti. Porque déjame decirte algo, Dios tenía cosas grandes para Moisés. Dios tenía cosas grandes para Moisés. Dios quería abrir el camino para que su pueblo pudiera llegar a la tierra prometida. Y a través de Moisés, Dios abrió el mar rojo en dos. Dios quería llevar su pueblo a la tierra prometida. Y camino a la tierra prometida, a través de Moisés, Dios proveyó al pueblo maná, columna de nube de día y columna de nube de fuego de noche. Dios tenía, mi hermano, estamos hablando de cosas sobrenaturales, estamos hablando de cosas grandes, estamos hablando de milagros, estamos hablando de prodigios, de maravillas, estamos hablando de cosas que Dios hizo a través de ese hombre que jamás habían ocurrido aquí en la tierra. Estamos hablando de un hombre que con su vara abrió el mar rojo, hizo que brotara agua de la peña, hizo que el pueblo de Israel venciera a los amalecitas. Dime tú si eso no es un milagro. Dime tú si eso no es el poder de Dios. Dime tú si eso no es la grandeza del Dios eterno. Aleluya. Dele un fuerte aplauso al Señor, porque Él lo merece. Él es merecedor de toda gloria y de toda honra.
Cuando Jesús estuvo en la tierra y caminó en la tierra, hizo muchos milagros. Y le dijo a sus discípulos: esto también ustedes harán, y cosas mayores que las que yo he hecho van a hacer ustedes. ¿Y dónde están los discípulos del Señor? ¿Dónde están los hombres y mujeres llamados del Señor a sanar enfermos? ¿Dónde están los hombres y las mujeres del Señor que están para libertar atados, para libertar endemoniados? ¿Dónde están los hombres y las mujeres del Señor que están llamados a llevar el evangelio de Jesucristo a toda criatura y en todo lugar? ¿Dónde están los hombres y las mujeres de Jesús, del Señor, llamados? Diga conmigo: estoy aquí. Yo estoy aquí. Señor, estamos aquí. Iglesia preciosa, abre tus ojos, abre tus oídos. El Señor te está hablando en esta tarde. Me envió a decirte: tengo un llamado para ti. Prepárate. He puesto en tus manos dones, talentos, para que en mi nombre tú hagas milagros. Te estoy llamando. Prepárate. Ahora, Él quiere que nosotros hagamos algo. Porque muchas veces lo que no permite que nosotros logremos alcanzar lo sobrenatural de Dios en nuestra vida y a través de nuestra vida, somos nosotros mismos. Somos los que es lo que llevamos encima. Muchas veces es nuestro pasado. Muchas veces es el pecado. Muchas veces son aquellas cosas a las que nos aferramos en este mundo. Escúchame bien. Dios te está diciendo en esta hora: es tiempo de que tú te despojes de ese calzado viejo. Yo tengo un calzado nuevo para ti. Y es tiempo de que comencemos un tiempo nuevo en el Señor. Él tiene cosas nuevas, cosas grandes para ti. Pero es tiempo de que tú entiendas que tienes que despojarte de tu pasado, que tienes que despojarte de aquello que todavía te ata a este mundo, que te ata a las cosas de este mundo. Y quizás tú dices: no, pero es que yo me porto bien. Escudriña tu corazón. Moisés tuvo que enfrentar ese momento. Tuvo que estar ante la presencia del Señor y decidir: ¿dejo mi pasado atrás? ¿Me despojo de mi pasado? ¿O sigo adelante con Él? Cargando lo que él estaba cargando, déjame decirte, no iba a llegar a ningún lado. Se iba a tener que quedar en el desierto. Se iba a tener que quedar como pastor de ovejas. Pero el Señor en ese momento le estaba dando la oportunidad. El llamado está sobre tu vida, pero tú tienes que decidir si dejar atrás lo que has estado llevando, lo que has estado cargando en tu corazón, en tu vida, y seguir hacia adelante, hacia lo nuevo, hacia lo que Dios tiene para ti, libre de lo que hiciste en el pasado, libre de lo que pasó en tu vida en el pasado, libre de lo que has estado cargando en tus pies durante todo este tiempo. Moisés durante 80 años. Gracias a Dios que muchos de nosotros, ¿verdad?, todavía no hemos llegado a esa edad, pero déjeme decirle algo. Estamos camino. Estamos de camino. Cada año que pasa, si no es un año en donde tú te despojaste de tu pasado y del pecado y de lo que llevas en tu vida, es un año que perdiste intentando, o Dios intentando hacer cosas a través de ti. Es un año más que se cumple que perdiste de ser el hombre, la mujer de Dios que Dios ha determinado que seas. Dios tiene un propósito para tu vida. Y es tiempo de que tú entiendas, iglesia, que a través de ti Dios se quiere glorificar.
Pero tú necesitas despojarte de aquello que no te permite alcanzar el propósito de Dios para tu vida. Yo te voy a pedir que te pongas de pie en esta tarde, que cierres tus ojos y comiences a meditar en la palabra que hemos compartido. Aleluya. Comiences a meditar en lo que Dios ha traído en esta tarde. Estás ante su presencia. Estás ante la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Estás ante la presencia del Dios Todopoderoso. Y te está diciendo: yo tengo un plan para tu vida, yo tengo un propósito, yo tengo un llamado para tu vida. Pero yo necesito que tú quites tu calzado. Quitarte el calzado significa ya no andar como tú quieres, ni por donde tú quieres, ni cuando tú quieres, sino como Él quiere. Dejar que Dios te entregue este calzado nuevo, que te va a llevar a nuevas victorias, que te va a llevar a nuevas glorias, que te va a llevar a ser el hombre o la mujer de Dios que Él dijo que serías. Escúchame bien, lo que haya pasado en tu vida no está por encima del Dios Todopoderoso. Tu pecado no es más grande que Dios. Tu problema no es más grande que Dios. Lo que sea que hayas vivido no es más grande que Dios. Dios tiene el poder para restaurarte. Dios tiene el poder para perdonarte. Dios tiene el poder para salvarte. Está en ti aceptar este momento. El momento de despojarte de todo aquello que todavía te ata. Que todavía te ata al pecado. Que todavía te ata a las cosas que te ofrece el mundo. Despojarte de heridas, raíces de amargura, por cosas que te hicieron en el pasado. Despojarte de eso. Despojarte de todo aquello que no te permite cumplir con el propósito de Dios para tu vida. Aleluya. Es hora de moverte hacia lo sobrenatural de Dios. Es hora de caminar hacia su presencia. Ore conmigo en esta tarde. Padre, me presento delante de ti, pidiéndote, Señor, que tú perdones mi corazón, que tú perdones mis pecados. Ayúdame, Señor, a despojarme de todo aquello que me aparta de ti, de todo aquello que no me permite alcanzar tu propósito, que no me permite caminar en tu presencia, que no me permite caminar hacia lo sobrenatural tuyo, Señor. Oh Padre, en esta hora yo te entrego mi vida. Y te pido, Señor, que tú transformes mi corazón, mi mente, y me ayudes a alcanzar lo que tú tienes para mí. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido que tú los bendigas, que tú restaures cada corazón roto, que tú, Señor, seas sanando toda herida, que tú, Padre Celestial, obres en sus vidas, en sus corazones, en sus mentes. Renueva, Señor, el entendimiento de aquellos que todavía no han alcanzado, Señor, el conocimiento de tu verdad. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Escúchame bien, Dios sabe quién tú eres. Y aún así te amó. Aún así envió su Hijo por ti. No tengas miedo, no tengas temor de ir ante su presencia y decirle: Señor, te amo. Quiero despojarme de todo aquello que no te pertenece. Hoy tú comienzas un nuevo tiempo. Hoy tú comienzas un nuevo caminar con zapatos nuevos. A ver, ¿quién lo puede decir? Aleluya. Amén. Hoy comienzo un tiempo nuevo. Dígalo conmigo. Hoy comienzo un tiempo nuevo.
Aleluya. Donde el Señor se va a glorificar a través de ti. Y donde lo sobrenatural de Dios se va a manifestar a través de tus manos, a través de tus labios, a través de tu vida. Muchos que están destinados a venir a los pies de Jesucristo, por fin van a llegar a través de ti. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Aleluya. Damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno. Porque Él ha sido bueno, ¿verdad que sí? Aleluya. Yo le pido al Señor que esta palabra no torne atrás vacía en su vida y que penetre hasta lo más profundo de su corazón y que quede ahí impregnada en su espíritu. Aleluya. Porque yo sé que de esa manera el propósito de Dios para su vida se va a cumplir. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya.